Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos en Palabra Cierta, listos ya para llevarles este maravilloso espacio hecho a tu medida, cargado de valores, sobre todo con herramientas que te permitan crecer como persona y como profesional. Es más, créanme que muchas personas comienzan a cuestionarse luego de ver el programa y me escriben: Miguel, me encantó el tema, yo no estoy de acuerdo con esto sí me encantó, esto además me hizo entrar en razón, y es parte del propósito que tenemos en Palabra Cierta todos los días por Televen, tu canal. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio: Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel. Ya estamos siempre atentos a todos sus comentarios o sugerencias. Además, también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación, que es Televen Stream, para que sigas disfrutando de toda nuestra increíble programación. A ver, el desorden exterior es a menudo un reflejo del desorden interior y viceversa. Esta es una verdad fundamental que la ciencia moderna no ha dejado de confirmar. El estado de nuestro entorno físico y mental no son entes separados, sino espejos que se retroalimentan constantemente. Vivimos en una era de estímulos incesantes, de agendas saturadas y de una sobrecarga de información que amenaza con desbordarnos. Es ahora más que nunca cuando la capacidad de mantener la mente y la vida en orden se convierte en algo más que un lujo estético, en una necesidad vital para la supervivencia de nuestro bienestar. La importancia de un entorno ordenado trasciende la estética, siendo más bien una estrategia psicológica. Un espacio físico despejado actúa como un filtro natural que reduce la carga cognitiva. Cuando nuestros ojos y nuestra mente no tienen que procesar pilas de objetos sin clasificar o una maraña de tareas pendientes, se liberan recursos cerebrales valiosos. Esta claridad espacial se traduce de inmediato en una reducción tangible del estrés y la ansiedad. El caos visual es un recordatorio constante de trabajos incompletos y decisiones postergadas, susurrando al subconsciente la sensación de pérdida de control. Al ordenar a nuestro entorno, recuperamos ese timón, infundiendo una calma inmediata. Pero el verdadero poder del orden reside en su impacto sobre la concentración y la toma de decisiones. Un escritorio limpio y una agenda estructurada son base de la productividad, eliminando distracciones y priorizando tareas. Pasamos de la reactividad ante el caos a la proactividad en la acción. Este orden externo se modela en nuestra psique, facilitando un pensamiento más lineal y lógico. De repente, las decisiones antes abrumadoras se vuelven más conscientes, meditadas y alineadas con nuestros objetivos a largo plazo, porque ya no están compitiendo con el ruido mental que produce el desorden. Mantener la mente y la vida en orden es, en esencia, un acto más bien de autocuidado y respeto propio. Es construir un santuario mental y físico donde podamos recargar energías y ejercer nuestra voluntad de forma efectiva. El orden es, en definitiva, una herramienta poderosa para la libertad de ser y de hacer. Hoy vamos a aprender a ordenar nuestra mente y nuestra vida, y es por eso que nos acompaña una experta en la materia. Ella es consultora de orden y experta en la organización personal. Así que estamos muy felices de recibir nuevamente en el estudio a Andrea Curici. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Feliz chévere de volver a estar acá con ustedes. Bueno, yo amo cuando estás acá porque siempre los temas son muy interesantes y la gente se lleva herramientas maravillosas para su casa. Antes de entrar en materia, Andrea, vamos a ver qué piensa la gente acerca del orden personal, mental. Yo creo que hasta emocional. ¿Será que la gente está allí en concordancia con el tema? ¿Conoce el tema? Vamos a verlo. Creo que el orden viene de adentro, y cuando hay desorden externo en nuestro espacio, pues hay algo que hay que acomodar por dentro. Porque el ambiente se hace armónico para lo que uno realiza, todo lo encuentras, todo sabes dónde está. Cuando una persona es desordenada y quiere volver al orden, debe comenzar de afuera, y eso va a ordenar su interior. No, el orden viene ya de parte de cada uno, y en el orden, bueno, tú así tú puedes, ¿cómo es? Planificar, porque el orden es planificar. Por ejemplo, el día a día, los horarios de trabajo, llegar a tiempo. Bueno, ordenar la sensación de orden trae paz. Bueno, en todo, en la vida. Yo creo que cuando tenemos organizados nuestros espacios, también tenemos organizada la vida en muchos aspectos. Esto deprime, lleva a que también nos sintamos un poco como tristes, desanimados. Entonces, el orden garantiza también la estabilidad en nuestra vida. El estrés se aumenta cuando también ves que cada cosa no está en su lugar. Incluso si tienes la cama no la tienes tendida, ya por allí comienzas a sentir como esa vibra, esa mala energía. Y el que todo esté ordenado realmente contribuye a que tu vida también sea mucho más tranquila y feliz.
feliz. Que el éxito también se construye y tiene como base el orden. Entonces, cuando somos planificados, cuando somos organizados, también podemos construir una vida mucho más exitosa. Entonces, comienza ordenando desde tu cuarto para que así puedas ordenar tu vida en general. No se trata de todo lo que tengas, sino de que lo poco que tenga esté en el lugar que debe estar, que también en mi vida sea un poco más organizada, distribuya el tiempo correctamente, logre hacer todo lo que mi día tenga planificado y eso también, planificar cada cosa que voy haciendo diariamente, porque hay que construir hábitos positivos para tener una vida positiva. Mira, ¿qué tal la gente? No, pues súper bien preparados. Esa gente me conoce, esa gente me sigue. La pregunta a todos ellos sería, ¿qué tan realista es todo ese discurso, ¿no? Bueno, o qué tan congruentes son con el discurso, ¿no? Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta. Ya venimos con más. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo mantener la mente y la vida en orden con nuestra gran invitada de hoy, es Andrea Curiche. Bienvenida nuevamente, Andrea. Gracias. Todo bajo control, Queremos creer que sí. o en orden. Queremos También queremos creer que sí. Bueno, eso es lo más Es que, importante para la a conversación ver, de hoy. orden es un concepto personal, entonces depende de Vale. en qué momento me preguntes, a qué hora me preguntes, cuánto tráfico encontré. Vale, perfecto. Es muy subjetivo, ¿no? De alguna manera el orden, ¿no? Absolutamente subjetivo. No es absoluto, ¿no? No, El orden. no, es que es utópico Ok. pretender que sea absoluto. Claro, porque quizás lo que para mí es orden, para ti es desorden. Y Claro. dentro de mi desorden, yo tengo orden. Puede ser también, Andrea. Eso sí no. Eso sí no te la voy Mira, a pero comprar. vamos a comenzar por allí, porque yo siempre cuando hablo de orden, yo me considero una persona medianamente ordenada y me da risa porque cuando yo tengo mi desorden, llega la persona que trabaja en la casa y ordena, para mí eso es desorden también, Claro, porque ¿qué porque es pasó? para su criterio. Me movió las cosas del lugar. Totalmente. A ver, para mí orden es un concepto personal, emocional, que evoluciona con el tiempo. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Por qué es personal? Porque depende de mi crianza, de mis creencias, de mis necesidades, de mis gustos, de mis hábitos. Entonces, no son las mismas crianzas, las mismas creencias, las mismas necesidades, los mismos gustos, los mismos hábitos. Claro. Así seamos parejas desde hace 25 años, Ok, porque somos individuos distintos. Entonces, por ahí ya la cosa se nos pone complicadita. viste. Segundo, es emocional, porque cuando estamos tristes, tenemos tendencia a prestarle menos atención a las cosas y desordenamos más. Cuando estamos muy contentos también, comencé un nuevo trabajo, tengo una nueva pareja, me voy a ir de viaje o llegué de viaje y estoy muy cansada. Mis emociones también van a influir en mi relación con los objetos. Así que ahí también se va a ver marcado el orden o el desorden. Y evoluciona con el tiempo porque no es lo mismo Miguel soltero que casado, que con un hijo, que con dos, que con tres, Claro. que con trabajo, que sin trabajo, que enfermo, Con una que mascota. sano, que con una mascota. Todo el entorno te va a cambiar. Entonces evoluciona contigo. Hay gente que sufre mucho porque es que ahora mi casa es un desastre. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tuviste un hijo. Bienvenido a la vida. Claro. Por eso es imposible que el orden sea siempre impoluto, perfecto, inmaculado. No va a pasar. Claro. Y hay gente que sufre mucho porque espera que eso sea así y no es así. Ah, pero por el otro lado, es que yo en mi desorden tengo orden. Ajá, ahí no hay justificación alguna. Ahí no hay justificación alguna. ¿Y por qué? Te lo voy a explicar. A ver, el desorden nos roba tiempo, dinero, energía y espacio. Si a usted le sobra tiempo, si a usted le sobra energía, le sobra dinero y le sobra espacio, en su desorden tiene orden. Ok. Pero a mí, en 9 años que tengo ejerciendo este trabajo, no he encontrado la primera persona que le sobre estos 4. Ok. Siempre nos falta algo y es lo normal, porque el desorden forma parte de la vida. Ok. Aprender a bailar con él es lo sabroso de todo ese proceso y ese es mi trabajo. Adaptabilidad, flexibilidad. Sí, Sí, por ahí va la cosa. Y comprensión de mi concepto de orden, porque tal vez lo que me sirve a mí no te sirve a ti. Y empatía, ¿no? Hasta empatía, ¿no? De repente cuando ya hay un tercero, como un niño, una mascota, Sí. un familiar, un vecino. Empatía incluso contigo mismo, porque a veces, bueno, hay situaciones que te quiebran. Claro. Y no puedes pretender seguir funcionando exactamente igual a como venías funcionando antes de esa situación. Tienes que tener empatía contigo para decir, en este momento me permito vivir la situación diferente. Y lo pongo en mi caso personal y yo en mis redes y en mis conferencias siempre soy muy abierta con mi vida porque creo que es mi mejor ejemplo como para practicar todo lo que he estudiado. Cuando mi mamá murió, que murió de la enfermedad del caos, que es el cáncer, Ok. era todo muy paradójico para mí. Mi casa parecía que había explotado una bomba. Pero yo entendía que formaba parte de mi dolor.
y pretender que mi casa estuviera perfecta, atravesando yo el dolor más grande que había sentido en mi vida, que sentí que me habían arrancado un pedazo del cuerpo que no sabía definir, era absurdo. Sí, desfasarte de la realidad. Totalmente. Entonces, entendiendo que mi duelo necesitaba ser vivido, entendiendo que el duelo tiene unos periodos estudiados de tiempo, dije, ok, yo me voy a dar 9 meses de vivir mi guayabo. Y lloraré todo lo que tenga que llorar y no voy a lavar los platos porque no me da la gana. Y no me voy a bañar porque no me da la gana. Me permito el desorden. Me permito el desorden porque estoy viviendo un proceso que lo amerita. Claro, además. Pero si yo he tenido casos así, es que estoy atravesando el duelo de mi papá. Mi papá murió hace 9 años. Ya no estás atravesando el duelo de tu papá. Te quedaste pegado en una etapa y hay que buscar salir de ella porque queramos o no, la vida sigue. Es así. Continúa. Entonces, comprender eso, ahí viene la empatía conmigo misma. ¿Okay? ¿Cómo Ser voy a...? autocompasivo. Totalmente, autocompasivo. Para mí el orden es un acto de amor propio y de autoconocimiento. Porque mientras más te conoces, más entiendes cómo puedes relacionarte o no con los objetos, qué te funciona y qué no. Porque no es que el método con Mari es para todo el mundo, no. Porque no todas las estructuras de personalidad son iguales. El minimalismo no es para todo el mundo, porque no todo el mundo creció de la misma forma. Y hay gente que tuvo mucha carencia y el minimalismo le da miedo. Sí. Porque siente que, ay, ¿cómo me voy a quedar con poquito? No, yo necesito tener, porque eso es lo que me da sensación de seguridad. Y es válido, ¿quién le va a decir que no? Comprenderte te ayuda a conectar con el orden de una manera Pero diferente. incluso hay hasta sesgos cognitivos, ¿no? Que de alguna forma nos van a limitar la misma cultura. Un ejemplo, siempre recuerdo en casa de mi tía, mi tío ponía la toalla en la puerta corrediza del baño, ¿no? Y para ella era desorden. Ella quería que estuviese guardada en una cesta que tenía allí. Bueno, pero entonces, ¿cómo el orden tiene que ver mucho con la percepción, con la cultura, con la crianza e incluso en el contexto donde estemos? Totalmente, totalmente. Porque, y que le pasó mucho a Maricondo cuando se vino a Occidente, que ella viene de una cultura japonesa, decía, ¿cómo es posible que esta gente no entienda que no debería entrar con zapatos a la casa? Pero aquí no lo puedes, claro. Aquí no, ¿cómo nos vas a obligar? Para nosotros eso no es lo normal. Sí. Entonces, el contexto cultural Influye en el orden. influye mucho, incluso en el mismo territorio nacional. O sea, no es lo mismo en los Andes que en Oriente, que en Maracaibo. Y lo he visto yo con mis clientes. Es súper interesante. Todos somos venezolanos, pero la idiosincrasia de la zona marca también la forma en cómo se vinculan con el orden. Ahorita, mientras estoy conversando esto, estoy recordando, por ejemplo, el tema de la acumulación. Acumulan distinto incluso. O sea, es algo interesante. Necesito alguien que me acompañe a hacer un estudio. Demográfico, geográfico, por allá Sí. por los rincones de Venezuela para entender todo Sería esto. maravilloso. Ahora, Andrea, una pregunta que va relacionada con una frase que hemos escuchado mucho, ¿no? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque hoy vamos a hablar justamente, o estamos hablando del orden interno y externo. O sea, ¿cuál debe prevalecer por encima de cuál? Me lo respondes en la próxima parte, ¿vale? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando del orden, el orden interno y externo. Converso con Andrea Curici, ella es especialista en la materia, conferencista, coach de orden. Y te preguntaba qué fue primero la gallina o el huevo para hacer el símil con esto, ¿no? O sea, ¿dónde comienza el orden, interno o externamente? ¿Y qué prevalece por encima de y quién va a condicionar más a cuál? Como dice la canción, depende. De según cómo se mire, todo depende. Ok. A ver, la estructura de la personalidad va a marcar mucho la forma en cómo se va a abordar. Por eso las recetas no son únicas, por eso no es un solo método para que todo el mundo resuelva el desorden. Hay estructuras de personalidad que necesitan tener orden afuera para poder reconocer que hay sensación de bienestar. Entonces es esa persona que, por ejemplo, si no ordena la cocina primero, no puede comenzar a cocinar. No lo ha hecho consciente, pero es una persona que necesita ver todo afuera bien para decir, ok, ahora sí yo puedo verme a mí, porque no hay nada que me esté haciendo ruido. Hay otras estructuras de personalidad que es al revés, el otro polo. Es gente que necesita atenderse así y decir, ok, ahora que yo reconozco cómo estoy yo, cómo me siento yo, ok, ahora sí voy a tener energía para doblar la ropa, para tender la cama, para tener esta conversación incómoda, pero se tienen que atender a ellos primero. Entonces dependerá de cada individuo.
Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Dependerá de la persona con la que esté hablando y ahí veremos si fue el huevo o la gallina primero en ese caso en particular. Ahora, también pudiésemos ver que la crianza nos afecta, ¿no? Con el tema del orden. Si papá y mamá eran personas ordenadas, o muy estrictas, Sí. de alguna manera yo comienzo a generar esos hábitos positivos en el orden, pero si veo... puede que no. O puede que no, no, pero también me vas a explicar. Pero papá y mamá quizás desordenados, el desorden para mí va a ser mi zona de confort, mi Claro. lugar común, ¿no? Sí, totalmente. A ver, en las raíces del desorden yo describo algunas asociadas a la crianza. Entonces, pongamos el ejemplo de la crianza rígida, estricta, donde la abuela, la mamá, el papá eran exigentes y el orden era una pelea. Ok. Yo puedo copiar el patrón y ser exactamente igual, y soy muy ordenada porque lo copié de mi mamá, que era así, o puedo ser la rebelde con causa. Claro. Entonces, estoy obstinada y que me rega, y esto es un proceso inconsciente. Y esto ¿no es la forma, porque tú lo Entonces- que eres autoritario. y es inconsciente además, Miguel, no es que el adolescente se sienta en la cama y dice, yo voy a llevarle la contraria a mi mamá y voy a desordenar. No, es inconsciente. Me rebelo contra el sistema siendo desordenado. Claro. Y crezco en edad, pero emocionalmente no. Emocionalmente sigo siendo el adolescente que sigue siendo desordenado, aunque en edad tenga 32. Ok. ¿Ok? También puede ser que venga de una crianza donde papá y mamá eran un desastre, la casa era caótica y mi zona de confort es el caos. Yo no sé ser ordenado porque nunca lo vi. Mi casa era un desastre, pues yo soy un desastre. O puedo ser el rebelde con causa Y ser el ordenado. y ser la ordenada. Entonces esa gente que a los 16 yo me fui de mi casa porque yo no soportaba vivir con mi abuela y con mi mamá así. No, yo cuando pude me casé. O yo en mi cuarto no dejaba que nadie entrara porque mi cuarto sí era perfecto. Afuera era un desastre por oposición a su sistema de En mi crianza. núcleo familiar hay una familia así, no voy a decir aquí el nombre, pero sí, mi prima bueno, desarrolló un orden estricto en su casa cuando, oye, allí en la casa no había tanto No, orden. bueno, eso fue su forma de rebelarse Sí, contra el se sistema. rebeló contra el sistema Sí, y sí, es sí, una sí. ama de casa extraordinaria y con sus chamos es súper estricta. Bueno, y porque le funciona. Y ella sabe qué es lo que no funciona y encontró un método que a ella le funciona. Ahora, cuando somos exageradamente ordenados y somos exageradamente estrictos, también rayamos ya Sí. en ese extremo que Sí, puede sí, ser obsesivo-compulsivo. perturbador, obsesivo-compulsivo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Los extremos siempre hablan. Siempre van a Siempre. ser O sea, malos. por eso mi trabajo va en el balance. O sea, Ok. no es el orden perfecto, no es el caos absoluto, es en entender que como va la vida, habrán días donde tendré mucho orden y otros días donde tendré menos, Claro. pero también tener las herramientas para ir al orden, porque el orden sí nos da sensación de bienestar. Cuando hay mucho desorden, aumenta cortisol, me aumenta el estrés, tomo malas decisiones. Todo esto está científicamente estudiado. ¿Qué pasa cuando hay mucho desorden en el Incluso hay entorno? como una especie de drenaje, hay como catarsis cuando limpiamos, cuando botamos. Yo, por ejemplo, una vez al mes siempre tengo ese trastorno compulsivo de Miguel, empieza a recoger y boto basura y boto cosas y zapatos viejos. Te pega Y la eso- luna. Y sí, me da como me libera. Te libera, claro, claro, porque Hay una carga emocional quizás. sí, hay un principio de correspondencia. Lo decía una de las personas en las encuestas, como es adentro es afuera, como estoy yo adentro va a estar mi espacio afuera y cuando yo siento que adentro estoy muy desordenada, ordenar afuera funciona. Ok. Y sí ayuda a soltarlo y si lo haces de manera consciente, es decir, voy a ordenar mi closet para sacar todo este mal humor que cargo encima. Ay, y cuando saco un pantalón que ya no me gusta, entonces hago conscientemente la tarea de esta es mi pelea con mi hermana. Y esta es la pelea que yo voy a sacar. No me cargo más encima de esta pelea. Es un acto simbólico, muy de Jodorowsky, estos actos, pero funcionan. En mis clientes ha funcionado y yo los invito a quienes nos estén viendo que lo prueben, como aquella propaganda no digas que no si no lo has probado, Ajá. que lo intenten porque es muy simbólico y nuestro inconsciente lo reconoce y sí sana, sí libera. O sea, Además esa que sensación también, de lo solté como un peso, solté como una carga, abrí espacio para lo nuevo. además que también puede ser que había apego. Y estamos allí sin ir a terapia dejando a un lado el apego. El apego es otro temazo. Va muy de la porque- mano también, ¿no? Está relacionado. Totalmente de la mano, porque acuérdate que el apego viene de la crianza. Y entran los acumuladores, ¿no? ay, los Otro acumuladores tema, son- ese es para otro otro tema. programa. Pero los acumuladores, bien, son consecuencia, como la consecuencia más grave del apego, mucho peor gestionado. Todos tenemos sistemas de apego, todos Sí. desarrollamos sistemas de apego distintos y dependiendo de nuestra crianza, por eso es que la crianza es tan importante,
Y yo celebro mucho los medios de comunicación masiva que hay ahora que comparten esta información de manera gratuita para que los padres nuevos entiendan que como tú crías a tu hijo, va a marcar su forma de vincularse con la vida y que tanto sanes tú también lo va a Qué marcar. responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad demasiado grande, demasiado grande. Por eso yo me quedé con uno y dije, Y ya. no más, mucho trabajo. Porque el apego nos va a marcar entonces ese miedo a soltar las cosas, esa necesidad de guardar las cosas, esa sensación de relevancia o de importancia si tengo más cosas, así no las use. Todo esto son procesos inconscientes. Por eso, bueno, yo cuando empecé a trabajar con el orden, mi primer método fue el método de Marie Kondo. Ahí fue, con ella fue que yo entré en este mundo y llegó un punto en que dije, yo necesito estudiar coaching porque esto, o estudio coaching o estudio psicología, porque esto va Claro. mucho más allá que aprender a doblar la ropa. Sí, no, aquí la psique es la gran protagonista, ¿no? Andrea, ya para despedirnos, vamos a aprovechar este espacio rápidamente. Consejos para aquella persona que hoy se considera desordenada porque sus acciones hablan por sí solas. Y no porque la está señalando la familia. sí. A ver, yo creo que lo primero va a ser reconocer que de verdad quieres vivir de manera diferente. Que estás cansado de vivir como estás viviendo. Y luego preguntarte cómo me gustaría vivir. Porque si no sabes el destino, trazar el mapa va a ser muy complicado. Entonces, ok, ¿cómo quiero vivir yo? ¿Cuáles son los pasos? Y ahorita, señores, la inteligencia artificial te lo da Claro. todo. Ayúdense. Ayúdense. O sea, si es que yo no tengo dinero para pagar una consulta, métase en Instagram y ponga orden y va a ver que le salen un montón de cuentas que hablan de orden. Búsquese alguna herramienta de inteligencia artificial y pregúntale, ¿por dónde comienzo a ordenar mi casa? Estoy segura que le va a dar información de valor para Fíjate. hacerlo. Pero trazar a dónde quieres llegar para poder luego trazar el mapa. Porque muchas veces empezamos a ordenar sacando cosas y al domingo 3 de la tarde decimos, qué desgracia, ¿para qué hice yo esto? Y abandonamos y queda todo peor. Y nos arrepentimos, que es lo peor. Pero bueno, nada, Andrea, como siempre, feliz de recibirte acá en Palabra Cierta. Redes sociales para que la gente se conecte contigo y, por supuesto, conozca más del tema. Andrea Curishi en todas las redes, así me consiguen y por ahí voy a estar. Bueno, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Que así sea. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, orden en casa, orden en la vida, orden con las decisiones. Dios me los bendiga. Chao, chao. Esto fue Palabra Cierta.